Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos a todos a este nuevo webinar organizado por SEPA y en el que Oralbe tenemos el gusto de ser patrocinadores. Es un webinar un tanto especial, es un webinar en el que pretendemos, con la aportación que nos van a hacer los coordinadores del evento SEPA Joven Online 2021, pues pretendemos desgranar un poco los contenidos, los ponentes, para que sepáis qué es lo que nos vamos a encontrar en este evento y desde luego no os lo perdáis. Es un evento que además va a contar con la colaboración de varias sociedades científicas de renombre en España, como puede ser SEPES, SECOM, SECIP, AESOR, SEDO y AEDE. Es un evento eminentemente multidisciplinar y en ese sentido Oralbe es donde nos encontramos cómodos trabajando con SEPA, porque es en este entorno multidisciplinar en el que siempre los mensajes de prevención y de higiene oral que desde Oralbe tratamos de divulgar y hacer llegar a los profesionales es donde encajan mejor estos mensajes. Y en línea con esta idea de higiene y prevención, quería, pues, un minutito antes de dar comienzo al webinar, presentaros, a quien no lo conozcáis todavía, nuestro nuevo cepillo presentado el año pasado, pues a mediados del 2020. Este es Oral-B IO. El que no lo conozca, tengo aquí unas imágenes, perfecto, muchas gracias, en las cuales, bueno, pues podéis ver que es un cepillo en el que el diseño se ha cambiado, no solo en el exterior, sino en el interior. La forma en la que conseguimos realizar el movimiento oscilante rotacional es ligeramente distinta y esto hace que la experiencia sea absolutamente irresistible de cepillado para nuestros pacientes, pero siempre manteniendo ese cabezal redondo que se va a adaptar a la anatomía del diente y del surco gingival, como veis en la imagen, proporcionándonos una higiene, una eliminación de placa óptimas. Es un cepillo que además incorpora un control de presión inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no es solo un control de presión que indica el exceso de presión, una luz roja cuando nos estamos pasando de fuerza a la hora de cepillar, sino que tiene la capacidad de identificar el rango de presión óptima en el que nos debemos cepillar, y eso nos lo indica y se lo indica a nuestros pacientes mediante una luz verde, consiguiendo dos objetivos. Uno de ellos, que el paciente siempre durante todo el cepillado mantenga la presión óptima, pero a la vez que el paciente se preste y se encuentre motivado y vinculado con su cepillado, de manera que ganemos un refuerzo positivo que haga que el cepillado sea algo que los pacientes a partir de ahora sí que no van a dejar de hacer cuando se lo digamos. Cuento esta tarde, esta noche, con los 4 coordinadores de SEPA Online 2021, SEPA Joven Online 2021. Ellos son la doctora Blanca Ríos, la doctora Esperanza Gros, el doctor Alex Pico y el doctor Fernando Noguerol, a quienes agradezco enormemente que se hayan prestado para hacer esta sesión un tanto distinta quizá de lo que venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, para dar paso, empezando por Fernando, si te parece, te doy paso para que inicies la sesión y antes, como has tenido la oportunidad de probar el Oral-B IO, si nos puedes dar a lo mejor una pincelada de tu experiencia con su uso, pues estaríamos encantados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, y gracias por la pregunta, porque he de decirte que yo he sido siempre un defensor a ultranza del movimiento 3D de Oral-B, y cuando el delegado de mi zona vino, pues sería aproximadamente octubre de 2020 a la clínica a hacerme la demostración del IO o IO con todo ese collar de perlas y toda esa demostración que la verdad es que es muy llamativa. Yo al principio fui muy escéptico porque me daba la sensación de que Oral-B como que había dado un paso atrás y se había ido al campo de los cepillos sónicos, cuando siempre lo que se ha defendido ha sido el movimiento 3D. Y la verdad es que después de llevar ya 4 meses utilizándolo, o 5, que es lo que llevo, la experiencia para mí es muy positiva. La pantalla que tiene el mango, donde aparece el tiempo, es un elemento motivacional muy fuerte, y el control de presión inteligente que se ha introducido ahora, de que no solo te aparezca rojo cuando estás apretando fuerte, sino que te aparezca azul cuando estás más suave, ayuda. Aunque he de decirte que eso de estar todo el rato en verde es muy complicado, ¿eh? Yo llevo ya tiempo y lo tengo bastante dominado, pero lo de estar todo el rato en verde, y todo esto lo digo de forma totalmente independiente. Y bueno, Pues damos paso ahora a presentar el Congreso de SEPA Joven, que va a tener lugar en marzo. Estamos hoy los 4 coordinadores, Blanca, Esperanza, Alex y yo, y vamos a ir presentando cada uno de los bloques. Por segundo año consecutivo, el Congreso de SEPA Joven se lleva a cabo de forma totalmente online. El año pasado ya se concebió de forma online,
incluso antes de la pandemia. Pero además el desafortunado confinamiento que vimos en el mes de marzo ayudó a que fuera una sesión multitudinaria en donde hubo más de 10.000 inscritos y en algunos momentos de la sesión llegó a haber hasta un pico de 5.000 personas viendo el congreso. El objetivo de este año es hacer una sesión que sea verdaderamente interdisciplinar y no solo contar con clínicos de distintas especialidades, sino que además hemos querido aunar y contar con la ayuda de todas las sociedades científicas a las que pertenecen estos ponentes. El congreso se va a estructurar en 2 días. El viernes 5 por la tarde habrá una sesión general que explicaré al final y el sábado 6 por la mañana va a haber varias salas paralelas que hemos ido coordinando entre los 4 coordinadores que ahora irán explicando cada uno las salas que han confeccionado. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Esperanza Gros, que va a explicar qué temas se van a desarrollar en la sesión que coordina SEPA y SEPES. Adelante, Esperanza. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, la verdad que me hace particular ilusión haber coordinado este programa de SEPA-SEPES, porque la parte de la periodoncia y la prótesis, además la vivo de manera cercana, es tan importante que esté bien relacionada y cómo puede ayudarse la una y la otra, ¿no? Entonces, hemos hecho un programa, yo creo, muy interesante, muy completo. Y no solo eso, sino creo que también va a ayudar a nivel práctico en el día a día de la clínica, que bajemos un poco a veces también no solo de la evidencia científica, que también la tenemos en las charlas y en los ponentes, ¿no? Pero también en los trucos en el día a día que tenemos a la hora de solventar problemas estéticos en pacientes periodontales, con el reto que muchas veces ello supone. Entonces contaremos con un primer bloque enfocado al manejo de las secuelas estéticas en el paciente con periodontitis, es decir, cuando aún tenemos dientes presentes. Todos sabemos el reto que supone conseguir a veces la estética en estos pacientes, también la función, la comodidad del paciente, etcétera. Y para ello, pues contaremos con ponentes con moderadoras como la doctora Cristina Carral, que introducirá este bloque, también nos mostrará un caso muy interesante. Vamos a hacer primero una parte del enfoque de la perio con la doctora Carmen Álvarez Novoa, que nos hablará un poco más de lo que es el manejo de la estética rosa y cuando ya no tenemos, no podemos ir más allá con la parte periodontal, con la parte quirúrgica, cómo podemos solventarlo con un enfoque mínimamente invasivo para restaurar la estética blanca. Y de esto nos hablará el doctor Vincenzo Giovane, al que también tengo el placer de conocer, fue profesor además mío en el máster en la Universidad Complutense de Madrid, y él tiene un enfoque muy mínimamente invasivo, pero también muy práctico de cómo en tu día a día puedes mejorar la estética de estos pacientes, ¿no? Y no darla, pues, a veces que la damos un poco por perdida. Y posteriormente tendremos un segundo bloque donde ya hablaremos de cuando se produce la pérdida dentaria, cómo vamos a poder manejar esa estética y esa función en el paciente, y todo ello soportado por flujos digitales, que como ya sabéis, pues en mi ámbito. Y bueno, aquí vamos a contar con la doctora Maripaz Salido, que es subdirectora además del máster de Nuevas Tecnologías en la Complutense. Y contaremos con una charla con 2 ponentes, combinando en la misma sesión la parte de cirugía guiada con carga inmediata, que es algo que además el paciente cada vez demanda más por una cuestión de tendencia también de la sociedad, tener el tratamiento lo más rápido posible, tener función, tener estética, y en este sentido el flujo digital nos va a ayudar muchísimo a tener una buena planificación del caso. Y por último, en un bloque un poquito más innovador, hablaremos de cómo estamos a día de hoy con técnicas aditivas en odontología, desde un punto de vista interdisciplinar. Es decir, el mundo de la impresión 3D a mí me parece apasionante, pero en qué nos ayuda, y no solo en la parte de prótesis, o alguien puede pensar pues, provisionalización o férulas de descarga, etcétera, sino también cómo vamos a aplicar esto a la perio y a la prótesis. Y para ello contaremos con el doctor Venceslao Piedra, que lleva también varios años investigando y muy enfocado en la investigación en impresión 3D
nos hablará de dónde podemos llegar a día de hoy, de dónde estamos, de cuál es la tendencia, de cuál es la evidencia. Y luego tendremos una ponencia un poquito ya más de aplicabilidad clínica de esa impresión 3D al día a día. Y por último, pues en todos los bloques obviamente contaremos con algo muy importante, que es el debate, donde tendremos los moderadores, como he comentado, la doctora Cristina Carral, la doctora Maripaz Salido, el doctor Ramón García Aldame, y los diferentes ponentes, y también igual pues damos alguna sorpresita para contar con la opinión de los oyentes y de los asistentes al congreso. Muchísimas gracias, Esperanza, y enhorabuena por el programa que habéis organizado, porque, como hemos tenido claro desde el principio, es una sesión eminentemente clínica donde damos cabida a un tema que está en auge, como es la odontología digital y sus aplicaciones, y también es importante que veamos cómo podemos dar solución a los problemas estéticos que genera la pérdida de inserción por periodontitis, que evidentemente no nos deja sacar las fotos más bonitas para un congreso por esas diferencias en márgenes gingivales que puede ocasionar, pero sí que con el manejo, como por ejemplo veremos con Vincenzo, de esa estética blanca en los pacientes que tienen tronera, podemos realmente conseguir buenos resultados para hacer felices a los pacientes que han tenido periodontitis. A continuación, la doctora Blanca Ríos va a exponer el programa de la sesión que ha organizado en colaboración con la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial. Muchas gracias, Fernando. El día 6 vamos a contar con la sala paralela de SEPA-SECOM. Esta sala la hemos preparado contando con la gran colaboración de nuestro presidente Antonio Bujaldón y con Florencio Monge, un cirujano maxilofacial con muchísima experiencia, presidente de SECOM. Vamos a contar con unos ponentes de gran nivel, como son Francesco Di Leone, una comunicación que va a versar sobre el diagnóstico diferencial entre las lesiones preneoplásicas y las lesiones neoplásicas, con Santiago Llorente, combinado con María José García, la doctora Laura Villanueva, el doctor Víctor Zafra y el doctor Francisco Javier Manzano, conjuntamente, y finalmente José Luis Cebrián, un experto maxilofacial que va a contar un caso de carcinoma, nos va a exponer cómo rehabilitarlo. Gracias a José Luis Cebrián, que es un profesional magnífico, este caso fue premiado y nos lo va a presentar para saber pues, cómo conseguir rehabilitar a estos pacientes que sufren pues, de cáncer. No debemos de olvidar que el cáncer oral está muy presente en nuestra práctica, que es un gran desconocido para nosotros. Y pues la OMS lo determina como el 8º cáncer de incidencia. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz, el diagnóstico definitivo, y esto es lo que nos van a hacer ver los grandes maxilofaciales que vamos a contar con ellos el sábado día 6. Finalmente, cuando todos estos ponentes presenten sus comunicaciones, vamos a contar con una mesa redonda de debate donde Alberto Monge y yo misma moderaremos conjuntamente con Marta Redondo y Manuel Tudosi. También los oyentes que quieran podrán aportar todas esas incertidumbres que tienen sobre el cáncer oral, que es un gran desconocido para muchos de nosotros y que evitamos o que pasamos poco por alto en nuestra práctica diaria y que debemos de dedicarle pues este puntito que nos van a aportar ellos para que quitemos ese miedo que presentamos muchos ante el cáncer oral. Espero que disfrutemos de la sesión del sábado con SECOM. Pues muchísimas gracias, Blanca, y la verdad es que es realmente importante que todos estemos muy concienciados con el cáncer oral, porque puede llegar a ser mutilante para la calidad de vida de los pacientes que lo sufren, y el diagnóstico precoz es de vital importancia. Entonces, es muy interesante la sala que habéis organizado y seguro que esa primera parte de diagnóstico diferencial nos va a poder dar a todos muchas claves a la hora de abordar estos casos cuando vemos pues, esas pequeñas lesiones ulcerosas que no curan a lo mejor en la clínica, y seguro que nos darán un enfoque muy bueno.
Oye, Fernando, estoy viendo que este programa, este congreso, es como los que hacíamos antes de la pandemia. Es decir, que había que ir con papel y boli, anotándote en la agenda y viendo exactamente qué presentación quieres ver, de qué sesión y de qué programa. Es súper completo y muy variado, ¿no? Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón porque el congreso realmente no va a empezar el día 5. El día 4 ya habrá un taller presencial y también virtual con el doctor Rino Burjar. El día 5 por la mañana va a haber, gracias a los colaboradores estratégicos, habrá una serie de webinars gratuitos y realmente el programa oficial comenzará el 5 por la tarde. El programa oficial y el plato fuerte, que será el 5 por la tarde, lo voy a presentar al final. Y ahora voy a continuar explicando un poco el simposio que vamos a organizar con SEPA y AEDE. El lema un poco de este simposio será el Save the Teeth. SEPA y AEDE se unen en este caso para hacer un simposio de 4 bloques. El primero de ellos será cómo integrar la periodoncia y la endodoncia para mantener dientes con mal pronóstico en la zona estética. Aquí contaremos con Iván Garrido por parte de AEDE y Manuel Losada por parte de SEPA. El segundo bloque es un tema en el que últimamente estamos muy familiarizados con él, que es el autotrasplante y también el reimplante intencional, que pueden ser una alternativa en algunos casos a la prótesis implantosoportada. Aquí contaremos con la presencia de Manuel Cabezas y Mar Jaquet. El tercer bloque será un bloque en el que veremos casos límites de dientes con afectaciones endoperio y pronóstico imposible y veremos hasta qué punto podemos mantenerlo y también lo que es más interesante es cómo se comportan estos tratamientos heroicos a largo plazo. Y por último, tenemos un bloque al que hemos denominado Salvando lo Insalvable. Aquí vamos a ver cómo podemos abordar la traumatología dental. Es un tema en el que aparece mucho en los congresos de AEDE, pero probablemente en las demás sociedades no le demos demasiada importancia y vamos a dedicar un bloque entero a esta parte. Este simposio está coordinado por Alberto Sierra por parte de AEDE y un servidor por parte de SEPA y al final haremos un debate con todos los ponentes y nosotros dos. A continuación, también vamos a presentar por primera vez el Congreso de SEPA Joven Higiene, un congreso que habitualmente se solía hacer en la reunión anual de SEPA y este año también lo hacemos en el Congreso de SEPA Joven. Y la doctora Esperanza Gros nos va a contar quiénes serán los ponentes para esta sesión novedosa. Pues sí, la verdad que me hace particular ilusión haber coordinado este programa de SEPAS-SEPES junto con la doctora Alejandra del Canto y el doctor David de Paz de parte de SEPES y yo por la parte de SEPA, puesto que son dos disciplinas que se tienen que combinar muchísimo en el día a día y además es un gran reto siempre la estética en el paciente periodontal y es algo que estamos acostumbrados a tener que batallar todos los días en clínica, ¿no? Entonces vamos a contar con un primer bloque del manejo de las secuelas estéticas en el paciente con periodontitis, cuando el paciente aún tiene dientes. Este bloque lo moderará la doctora Cristina Carral, que también nos mostrará un caso muy interesante. Y vamos a hacer una primera parte desde el punto de vista del manejo de la estética rosa. Esto lo llevará a cabo la doctora Carmen Álvarez Novoa. Y cuando ya no tenemos más recursos a nivel quirúrgico, ¿no? Digamos, desde el punto de vista periodontal, qué enfoque le podemos dar mínimamente invasivo, a veces porque también el pronóstico del diente no nos deja mucho margen para tratamientos más invasivos quizás, y cómo podemos restaurar esa estética blanca. Y de esto nos hablará el doctor Vincenzo Giovanni, que además nos va a dar seguro muchos trucos a nivel clínico para que no solo tengamos la parte de las charlas y la evidencia científica, sino en el día a día, en la aplicabilidad de nuestro día a día en la clínica, cómo podemos mejorar esta estética del paciente periodontal. Posteriormente, el segundo bloque ya nos vamos a enfocar en cuando ya tenemos la pérdida dentaria, pero vamos a hablar desde el punto de vista del flujo digital en el manejo de esa estética y de esa rehabilitación también funcional del paciente. Y para ello contaremos con la doctora Maripaz Salido, directora también del Máster de Nuevas Tecnologías, que moderará este bloque.
y posteriormente de una ponencia combinada de 2 doctores que trabajan juntos en esto además, combinando la cirugía guiada y la carga inmediata mediante flujos digitales, como también la planificación desde el punto de vista multidisciplinar y sobre todo utilizando estas tecnologías nos puede ayudar a tener un mejor resultado, ¿no? Y por último, el tercer bloque, que será un poquito más innovador, hablaremos de las técnicas aditivas en odontología. Yo soy una apasionada de la impresión 3D y la verdad que me apetece muchísimo escuchar a estos ponentes. Introducirá el bloque el doctor y lo moderará el doctor Ramón García Aldámez. Y luego tendremos una ponencia del doctor Venceslao Piedra, que ha hecho mucha investigación y está muy al tanto de cómo está la impresión 3D en el 2021, hasta dónde podemos llegar, qué nos dice la evidencia científica y por último, para bajar esto un poquito a la clínica, ¿qué aplicabilidad tiene a día de hoy esto en nuestra consulta? No solo en la parte restauradora, sino también en la parte de quirúrgica y de planificación, incluso de alargamientos coronarios. Y bueno, pues todos ellos estarán moderando las diferentes sesiones con los ponentes y pues al final intentaremos hacer ahí una sorpresita para que también contemos con la participación de los asistentes. Así que con muchas ganas de que llegue. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque al final, en cuanto el paciente termina la fase activa del tratamiento y empieza la fase de mantenimiento, la higienista tiene mucho más contacto con el paciente que nosotros y es una persona que es fundamental en la motivación y en la fidelización de estos pacientes a largo plazo. Por último, ya para acabar con las sesiones del sábado, Alex va a ver qué temas se van a desarrollar en esa sesión en conjunto con la Sociedad Española de Ortodoncia. Muchas gracias, Fernando. Pues yo tuve el placer de organizar o de coordinar la sesión con Manuel Villalain de Sedo Joven y creo que hemos conseguido crear una reunión muy completa y atractiva no solo para ortodoncistas y periodoncistas, sino también para el resto de disciplinas, ya que vamos a tratar un tema o muchos temas de actualidad. Hemos dividido lo que es el bloque o la mañana en 3 bloques principales. En un primer bloque tendremos al doctor Nacho Faust, que nos va a dar una conferencia sobre la evolución de la ortodoncia exclusiva en aquellos casos como hacíamos o como se hacía hace unos años en las que de manera exclusiva se trataban niños, en ver cómo ha evolucionado esos tratamientos de ortodoncia hoy en día en el que se tratan muchos más adultos y se hacen realmente tratamientos multidisciplinares en los que se necesita no solo el abordaje desde un punto de vista de ortodoncia o de periodoncia, sino un tratamiento combinado entre diferentes especialistas. El segundo bloque será o tratará sobre la expansión dentoalveolar. Antiguamente o hasta hace algunos años utilizábamos o se tendía a utilizar sistemas de brackets con arcos muy anchos, sobre todo en adultos, que tendían a generar problemas periodontales como podían ser la aparición de retracciones o recesiones y que después se necesitaban tratar. En este caso, hoy en día se están utilizando otros sistemas de aparatología, como puede ser los disyuntores de anclaje esquelético, que es de los que nos va a hablar el doctor Andy Walter y que nos va a explicar no solo qué indicaciones tiene, sino también qué posibles complicaciones nos podemos encontrar con este tipo de tratamientos. También formando parte de esta sesión, el doctor Alberto Pulcini nos hablará del tratamiento de recesiones gingivales en pacientes de ortodoncia y sobre todo, como ya decía, en esos casos en los que se ha hecho expansión alveolar, expansión dental, en la que los dientes a lo mejor al sacarlos fuera del proceso alveolar pues sufren esas retracciones. Y ya para acabar este bloque, la doctora Elena Bonilla, ortodoncista, y la doctora Leticia Sala nos hablarán de la sinergia entre la corticotomía y la ortodoncia, cómo es el trabajo en equipo y cómo son sus protocolos en el tratamiento de estas situaciones, cómo nos pueden ayudar la corticotomía y la ortodoncia a prevenir esas complicaciones gingivales. Y finalmente tenemos un tercer bloque
en el manejo ortodóntico del paciente periodontal. En este caso, tendremos a una ortodoncista, la doctora Alicia Mejía, que lo que nos contará es cómo hacer mediante tratamientos de ortodoncia o cómo mejorar las condiciones periodontales de nuestros pacientes. Por ejemplo, proinclinando o retroinclinando dientes para prevenir o para corregir y mejorar esas condiciones periodontales, esas retracciones que puedan aparecer, cierre de troneras y, por ejemplo, sino también en pacientes con colapso posterior de mordida, especialmente utilizando alineadores tipo Invisalign. Y después, la doctora Julia Cataneo hablará sobre la regeneración periodontal en pacientes con ortodoncia, cómo tratar defectos infraóseos combinando abordajes quirúrgicos regenerativos periodontales con tratamientos de ortodoncia. Después de estas dos últimas sesiones tendremos un debate con todos los ponentes en los que podremos llegar a ciertas conclusiones y debatir sobre qué opciones podemos utilizar, cuáles son las ventajas, inconvenientes, y creo que será una sesión muy atractiva para cualquier dentista al que le guste la relación ortodoncia-periodoncia, un campo muy, muy apasionante. A continuación voy a dar la palabra a la doctora Blanca Ríos, que va a presentar también la sesión que hemos organizado en conjunto con la Sociedad Española de Cirugía Bucal, SECIB. Muchas gracias, Fernando. Este simposio que se va a presentar el sábado se ha hecho conjuntamente, como has mencionado, con SECIB, con dos grandes coordinadores, como son Daniel Torres, de la Sociedad Española de Cirugía, y Paula Matesán, de la parte de periodoncia, de SEPA. El tema principal de este simposio va a ser los antimicrobianos. En la actualidad, pues nos van a intentar orientar hacia los caminos que son más efectivos para la aplicación de los mismos, la práctica diaria y, sobre todo, el final de este simposio va a ser sus aplicaciones en la perimplantitis. Ese tratamiento que tanto sufrimos últimamente en las clínicas en nuestra práctica diaria y que muchas veces no sabemos cómo abordar. La primera ponencia va a ser de Aida Gutiérrez, una gran cirujana que nos va a poner al día sobre los antibióticos en los tiempos modernos, para que así no nos limitemos a lo que hacemos en la rutina, que es ir a lo que conocemos, ir a lo básico. Pues ella nos va a poner al día de los antibióticos, de los nuevos disponibles y de cómo son de eficaces y de efectivos. La siguiente ponencia va a ser de Nagore Ambrosio, que nos va a aclarar las dudas sobre cuándo está indicado usar antibióticos sistémicos y cuándo locales. Esa gran duda que nos surge en muchas ocasiones, que nos enfrentamos al paciente y no sabemos si aplicarlo durante la cirugía o si mandarlo para que lo tome de manera profiláctica o después del tratamiento. David Peñarrocha, que nos va a explicar los protocolos antimicrobianos que siguen estos cirujanos ante la perimplantitis, y como última ponente desde Galicia, Carlota Blanco, que nos va a ayudar a aclarar las dudas sobre cuándo es más efectivo que esos antibióticos se apliquen de manera sistémica y cuándo se apliquen de manera local, pero enfocándolo mucho a las enfermedades perimplantarias, a la pérdida ósea que sufren nuestros implantes. Y como está ocurriendo en los demás simposios y en las demás salas, al finalizar se va a hacer una mesa de debate donde todos los oyentes pueden aportarnos sus dudas y todas sus incertidumbres sobre los tratamientos antimicrobianos y los antibióticos que podemos aplicar en la práctica diaria a día de hoy. Muchas gracias, Fernando. Espero que disfrutemos. Pues muchísimas gracias, Blanca, porque la verdad es que todos estamos un poquito siempre asustados con el tema de la resistencia a los antibióticos y cuándo lo mandamos, cuándo no lo mandamos, especialmente en los tratamientos periodontales, si tienen indicación o no tienen indicación, o después de algunas cirugías que los mandamos por quedarnos tranquilos, pero también nos viene bien saber si lo que estamos prescribiendo de forma empírica puede no tener indicación y a lo mejor podemos a algunos de estos pacientes ahorrarles tomar antibióticos si no es necesario. Por último, y ya para acabar, el plato fuerte del congreso tendrá lugar el viernes con una tarde entera dedicada al manejo de la sonrisa gingival. La sonrisa gingival tiene en muchas ocasiones una etiología multifactorial y es por esto que el abordaje del tratamiento tiene que ser combinado. Para ello, hemos organizado la sesión en 5 bloques distintos. Como moderadora y maestra de ceremonias tendremos a la doctora Vanessa Ruiz Magaz,
El primer bloque de este simposio de sonrisa gingival va a estar enfocado al diagnóstico, y qué mejor ponente que el doctor Juan Flores, al que ya hemos tenido la oportunidad de oír en numerosas ocasiones en SEPA y también en algunos webinars online de SEPA, hablando sobre alargamiento, pero sobre todo tiene perfectamente protocolizado cómo hacer un correcto diagnóstico diferencial de la sonrisa gingival. El segundo bloque, que estará enfocado al alargamiento coronario de la parte más puramente periodontal, tendrá como ponente a la doctora Patricia Solano, que cuenta con mucha experiencia en el manejo de la estética de los tejidos blandos en el sector anterior. Posteriormente habrá un bloque centrado en el problema esquelético. Disfrutaremos del enfoque de una ortodoncista de la mano de la doctora Carmen Lorente, y Adaya Valls nos mostrará dónde está el límite con la cirugía de impactación maxilar. Cuando el problema no es esquelético, pero está en los labios o en la musculatura perioral, la infiltración de Botox puede ser una alternativa o una indicación de tratamiento. Quizá para este bloque el ponente más indicado es el doctor Gaby García, que tiene una amplia experiencia en el manejo con Botox y también con microfillers de ácido hialurónico para estos pacientes que tienen hipermovilidad labial. En este mismo bloque en el que hablará el doctor Gabriel García, contaremos también con la presencia del doctor Antonio Saiz Pardo. El doctor Antonio Saiz Pardo es posiblemente en España la persona que tenga más experiencia en la técnica de reposicionamiento labial para pacientes que tienen labio corto o hipermovilidad labial. Y esto también nos permite corregir en algunos casos de exceso vertical maxilar en los que el paciente no desea someterse a cirugía ortognática. Y ya para acabar, queremos englobar todos estos tratamientos en un único bloque. Y para eso lo que hemos buscado ha sido a un equipo interdisciplinar que trabaje muy bien de forma conjunta. Para esto contaremos con la presencia de los hermanos Blasi, que nos mostrarán con planes de tratamiento en los que han participado cada uno de los tres, cómo podemos dar respuesta al problema de la sonrisa gingival, y también en algunos casos nos mostrarán cómo las nuevas tecnologías les están ayudando a poder hacer estos planes de tratamiento y estos diagnósticos más sencillos. Pues con esto terminamos toda la presentación de este Congreso de SEPA Joven 2021. Para terminar, voy a volver otra vez a dar la palabra a Ángel Alcaide para que haga una despedida, y esperamos que estéis todos con nosotros esos días 5 y 6 de marzo, porque hemos puesto mucho esfuerzo para que sea un congreso interesante y clínico, y seguro que todos aprenderemos mucho de esta sesión. Pues sí, desde luego. Lo estoy oyendo y me da la sensación de que el 5 de marzo me voy a colgar una acreditación a modo congreso de toda la vida, porque me he ido haciendo aquí una ruta para ir de sala en sala como en los congresos de toda la vida. O sea que la verdad es que muchas gracias, porque es emocionante volver a tener esta sensación de urgencia que tenemos normalmente en los congresos. Felicidades a SEPA y a los coordinadores por organizar este evento, y por supuesto felicidades y gracias a las sociedades que han colaborado, SEPES, SECIP, SECOM, AESOR, SEDO y AEDE, en hacer un programa tan complejo. Por nuestra parte, como decías, Fernando, me queda más que despedir, agradeceros a todos la participación y a los que habéis estado oyendo. Espero poder seguir participando con SEPA en eventos de este tipo, pues algo innovadores y siempre que aporten valor, un poco en la línea que seguimos con las herramientas como es Oral-B IO que os presentaba al principio. Para acabar, os dejo con un vídeo de instrucciones de higiene con cepillado oscilante rotacional, imprescindible para que nuestros pacientes entiendan perfectamente cómo utilizar estas herramientas, y nos vemos el 5 de marzo, no nos queda otra. Muchísimas gracias.